Conocí por primera vez esta relación entre Hilario Ángel Calero y Antonio Porras leyendo al historiador jarote Francisco Moreno Gómez, especialista en la guerra civil, no solamente en los Pedroches, sino en Córdoba en general, en España, ¿no? Y decía en algún pasaje, que después he estado buscando pero no he conseguido localizar para dar la referencia, que Hilario Ángel fue una de las pocas personas del mundo de la cultura de Pozoblanco, si no el único, que acudió al entierro de Antonio Porras Márquez en 1970. Antes, el propio Francisco Moreno, en otro pasaje, había utilizado una expresión que me llamó mucho la atención también para referirse al modo en que había sido recibido Antonio Porras en su regreso a Pozoblanco en 1970, tras 34 años de exilio, con los brazos cerrados. Luego, precisamente a través de la introducción a la obra poética que publicó el Ayuntamiento, Rafael Jung, que escribe la introducción, supe que ambos autores habían intercambiado una correspondencia durante algunos años entre Pozoblanco, donde se encontraba uno, y París, donde residía otro, manifestándose pruebas de mutua admiración. Y esta relación entre personas tan distintas me pareció sencillamente extraordinaria. Me pareció extraordinario que una persona tan cosmopolita como Antonio Porras, que había viajado por Europa como diplomático y que se había codeado con la flor y nata de la cultura de la época, pudiera tener algo en común con Hilario Ángel, un hombre de formación autodidacta, que prácticamente no había salido de su pueblo y que trabajaba como funcionario en el matadero municipal. Me preguntaba qué podía haber común entre ambos para haber forjado esa amistad, y decidí averiguarlo. Pedí a la familia de Antonio Ángel Calero poder consultar esa correspondencia y ellos accedieron muy generosamente, siendo la primera vez que este material se utiliza en una intervención de este tipo. Poeta, novelista, ensayista, periodista, biógrafo, crítico literario, diplomático y jurista, nacido en Pozoblanco en 1886, Antonio Porras se graduó en Derecho en Sevilla y obtuvo el doctorado en Madrid. Durante cierto tiempo se dedicó a la abogacía y posteriormente a funciones políticas y administrativas. En su obra literaria encontramos 2 libros de poesía publicados en la segunda década del siglo XX, varios libros de relatos y una novela, El centro de las almas, que obtuvo en 1927 el premio Fastenrath. No se establecido en Madrid, una vez que dejó Pozoblanco, participó en la tertulia literaria del Café Pombo, donde entabló amistad con figuras de tal relieve como Ortega y Gasset, Antonio Machado, Azorín y Gómez de la Serna. Y luego con casi todos los poetas de la generación del 27, aunque especialmente con Emilio Prados, José Bergamín, Manuel Altor Aguirre y Pedro Garcías. Su preocupación social y su formación jurídica motivó su nombramiento en la Sociedad de Naciones como representante de España en la 4ª Conferencia Internacional del Trabajo de Ginebra, que se celebró en Ginebra en 1922. Siempre estuvo preocupado por el mundo obrero y reclamó para los campesinos, para los obreros, los derechos que consideraba vitales, ¿no? Fue defensor e impulsor de las ideas republicanas, incluso se presentó en cierta ocasión, sin éxito, por cierto, como candidato en representación del Partido Republicano Federal. Al inicio de la Guerra Civil, fue uno de los firmantes del Manifiesto de la Alianza de Intelectuales Antifascistas en Defensa de la Cultura, junto a nombres como José Bergamín, Luis Buñuel, María Zambrano, Ramón Gómez de la Serna, Pedro Garcías, Luis Cernuda, Manuel Altor Aguirre y Rosa Chacel. Durante la Guerra Civil escribió tribunas de prensa, criticando severamente las atrocidades que se cometían en la contienda bélica, en medios de comunicación en los que él participaba y especialmente en el diario La Vanguardia. Por estas ideas, por esta actividad, tuvo que exiliarse en 1939 a Francia, donde participó en París muy activamente en el círculo cultural, artístico e intelectual de los refugiados españoles. A pesar de todo ello, Antonio Porras no olvidó a su país y el recuerdo de su tierra estará siempre presente en el escritor. Hilario Ángel Calero, por su parte, ya nos ha contado José Luis algunos datos de su biografía. Nació en Pozoblanco en 1922, pasó
su infancia y juventud en un colegio interno en Montilla, hizo la mili en Sevilla, también trabajó en una oficina de conducción de aguas en Los Rosales, que me lo llevo aquí anotado, pero luego ya una vez que regresó a Pozoblanco prácticamente pasó toda su vida en la localidad, ¿no? Fue nombrado funcionario municipal como administrativo en el matadero municipal, cargo que compaginó luego con el de director de la biblioteca municipal, ¿no? De esta biblioteca. Su formación literaria es autodidacta y pasó su vida en Pozoblanco publicando sus libros y escribiendo en revistas y periódicos locales, ¿no? Anhelando quizás horizontes culturales de mayor grandeza que los que su pueblo podía ofrecerle en ese momento. Fue también reconocido con el cargo honorífico, con el cargo de cronista oficial de Pozoblanco. Dos personas, por tanto, y dos personalidades tan distintas, ¿no? Me preguntaba qué podía haber común entre ambos para haber forjado esa amistad tan improbable. Y concluí finalmente, después de leer sus cartas y otros documentos, que el elemento común que había entre ambos era, sencillamente, el amor a su pueblo, el amor a Pozoblanco. Antonio Porras añoraba fuertemente a su pueblo desde el exilio, desde la distancia. Así lo manifiesta repetidamente en sus cartas, y el intercambio epistolar con Hilario Ángel Calero le hacía mantener el contacto con la realidad local y alimentar la esperanza de volver algún día, aunque cuando llegó ese día fuera de una forma distinta a lo que había imaginado. Por su parte, Hilario Ángel Calero veía en su amistad con Antonio Porras un modo de huir de los convencionalismos, de la cotidianidad y de las rutinas del pueblo. Escribe en un poema titulado Monotonía: pasan iguales los días, agotando mi memoria. Era una forma de escapar de sus ataduras, de asomar la cabeza a ese mundo cosmopolita de la cultura al que él nunca pudo acceder y seguramente deseó. Hilario Ángel enviaba a París postales de Pozoblanco y de Córdoba, fotografías, recortes de prensa con noticias locales y el boletín informativo municipal Pozoblanco, que, según mis datos, se había creado en 1967 con una periodicidad quincenal, ¿no? Y de esta forma alimentaba la nostalgia y la melancolía del pozalbense ausente. Y a cambio, le animaba al inquieto escritor de pueblo a perseverar en su tarea y a embarcarse incluso en ambiciones mayores desde el punto de vista literario, ¿no? Yo creo que los dos se retroalimentaban mutuamente en esa dinámica epistolar entre personas tan distintas, ¿no? Y a partir de estos intereses de tipo intelectual se fue forjando una amistad auténticamente verdadera. En todas las cartas, en cada elogio que hace al trabajo de Hilario Ángel Calero en la prensa local, se trasluce la nostalgia que Antonio Porras siente de su pueblo. Mi pueblo, dice, que sigue siendo mío a pesar de todo. Y en ese a pesar de todo sabemos todo lo que se esconde. En abril de 1970, acosado por la enfermedad, con varios cánceres de garganta y estómago, muy enflaquecido y debilitado, regresó a Pozoblanco gracias a un permiso de repatriación solicitado por el embajador de España en París. Tras 34 años de ausencia, el recibimiento que se le dispensó no fue el esperado por él. Así lo cuenta Hilario Ángel en su conferencia. Llegó pleno de ilusiones, fecundo, dispuesto a ordenar sus escritos dispersos, a vivir tranquilo, pero pronto tuvo un despertar amargo. Las vallas del desprecio, los diques de la envidia, los muros de la indiferencia y el cobarde miedo al qué dirán surgieron ante él. No se le perdonó o no se le quiso reconocer su superior inteligencia. En varias ocasiones presencié el darle de lado para no saludarle, temiendo comprometerse ante los demás. Él se daba cuenta de ello y disimulaba su angustia. Nunca, en las muchas veces que me junté con él, le oí quejarse. Él tenía los brazos abiertos, pero lo despreciaban. ¿Cuál fue el motivo de este desprecio? Al parecer de Hilario Ángel, según otro escrito inédito que he podido consultar, esto se debió a un solo pecado, lo nombra él, el más grande de los pecados, que pensaba y sabía lo que pensaba. Qué duda cabe que la sociedad pozalbense, concretamente el mundo de la cultura local, no supo en aquel momento estar a la altura de las circunstancias. No podemos juzgar el pasado desde el presente,
Pero ciertamente Pozoblanco quedó entonces en deuda con Antonio Porras. La envidia por los logros obtenidos y el rencor por un pasado confuso llevó a las fuerzas vivas de la localidad a ningunear a su hijo más ilustre, que lo era entonces, conscientes incluso del poco tiempo que le quedaba de vida. Tras una bronconeumonía, Antonio Porras falleció en Pozoblanco el 21 de septiembre de 1970, a los 84 años. Según Hilario Ángel, su entierro, al día siguiente, fue el más sincero que se ha celebrado en Pozoblanco, porque en él no hubo cumplimientos. Todos los que asistimos cumplimos sin mentir. Él fue, Hilario Ángel, uno de los pocos, si no el único, representante de la cultura de Pozoblanco que asistió. En el Boletín Informativo Municipal de 15 de octubre de 1970 se publicó una breve noticia dando cuenta de la muerte de Antonio Porras, señalando que el pasado mes de abril regresó de Francia, donde ha residido durante más de 30 años, sin ninguna mención al porqué de tan larga ausencia. Hilario Ángel Calero continuó preciándose públicamente de su amistad con Antonio Porras. Escribió: «Me junté con él muchas veces durante los pocos meses que vivió en Pozoblanco, y oyéndole hablar aprendí en tan corto espacio de tiempo más que en los anteriores 50 años de mi vida». En los últimos días de la vida de Antonio Porras, Hilario Ángel envió al editor García Mercadal de Madrid 3 copias escritas a máquina de la novela La risa del conejo, que es la continuación del Centro de las Almas. Incluso pensaron enviarla al Premio Planeta con un seudónimo, pero cuando estaban en los trámites de realizar esta operación, murió Antonio Porras y el editor devolvió los ejemplares y Hilario Ángel se los entregó a su viuda. Y no es imposible hoy que estos manuscritos hayan desaparecido para siempre, por mucho que Hilario Ángel los custodió mientras pudo con mucho mimo. Para terminar, me gustaría decir que pudiera parecer que en esta intervención hemos hablado demasiado de Antonio Porras, cuando a quien se homenajea es a Hilario Ángel Calero. Pero pienso que esto no hubiera disgustado al poeta que celebramos esta noche. Hilario hubiera querido esta reivindicación del amigo y este homenaje conjunto creo que le hubiera llenado de satisfacción y de orgullo. Es de justicia poética que a la hora de la celebración unamos estos dos nombres de grandes escritores de Pozoblanco y por tanto de los Pedroches, cada uno de los cuales vivió su particular forma de exilio, una exterior y otra interior. Muchas gracias.